Muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos iniciando la clase número 2 de nuestro curso sobre Judith Butler, género y deseo aquí en Cursa Virtual. Vamos entonces a continuar con el análisis que estábamos haciendo de Sujetos del Deseo, el primer libro del año 87, su tesis de doctorado. La idea entonces es, en función de lo que vimos la clase pasada, ver ahora sí, ya más específicamente, un poco los acercamientos, las divergencias, las convergencias, los debates, las apropiaciones de Butler con una serie de pensadores, ¿no? En primer lugar con el hegelianismo francés, en segundo lugar con Lacan, en tercer lugar con Deleuze y en cuarto lugar con Foucault. ¿Mm? Tenemos que ver esas relaciones, o sea, qué toma Butler de estos pensadores, qué critica, dónde se distancia, cuáles son los elementos que va a recuperar para configurar su propio pensamiento, ¿no? Que es algo que ya veremos, o sea, a ver, ya estamos viendo el pensamiento de Butler, pero en general, si ustedes se ponen a pensar, los filósofos tienden a hacer esto primero. Por ejemplo, el propio Deleuze, los primeros libros de Deleuze fueron algo así como monografías, entre comillas, porque ya eran operaciones de lectura, que él hacía sobre diversos autores. Por ejemplo, como Hume, por ejemplo, como Nietzsche, Spinoza. Estaba construyendo su corpus al cual se iba a referir. Estaba dialogando para ver convergencias, divergencias con esos autores. Y luego, finalmente, en su tesis, Diferencia y Repetición, Lógica del Sentido, el Antiedipo y así, empezó a construir su filosofía. Me parece a mí que Butler hace algo similar. Sujetos del Deseo es un texto preparatorio, porque es su tesis de doctorado, que vamos a ver toda la potencialidad desplegada de eso en El género en disputa, que es realmente un libro donde aparece esta fusión, que es plenamente original, puramente butleriana, de el pensamiento anglosajón y el pensamiento francés. Entonces, para ello tenemos que ver cómo son esas articulaciones. Así que hoy vamos a centrarnos en estas articulaciones con los autores franceses. Bien, arranquemos con el material. Entonces, Butler articula en primer lugar la recepción de Hegel en Francia a partir de cuatro estamentos. Cuatro. A saber, primero, los temas post-hegelianos en Derrida y Foucault, o sea, la manera en que Derrida y Foucault se acercan a Hegel y se distancian sobre todo. La opacidad del deseo en Lacan, o sea, la noción de deseo como un elemento opaco o de opacidad en el pensamiento lacaniano, la moral de esclavos y el deseo productivo en Deleuze, y por último la dialéctica sin amarras en Foucault, una dialéctica sin sutura en Foucault. De hecho, estos son partes de los capítulos. Digamos, en rigor, estos elementos aparecen fundamentalmente, como les decía, en el capítulo cuarto. El capítulo cuarto es fundamental. Entonces, yo diría, si tienen que elegir leer, lean la introducción, el capítulo uno y el capítulo cuarto. El capítulo cuarto es fundamental. Por tanto, el abordaje francés de Hegel será, según la filósofa, lejano al escolasticismo académico, o sea, fuera de los... Estos autores no son hegelianos, son autores que leen a Hegel y se distancian de él, básicamente, e implicará dos elementos. Por un lado, la lectura del sujeto en términos de finitud, límite corporal y temporalidad, o sea, un sujeto limitado, finito, y sobre todo la cuestión del cuerpo. Y por otro lado, la explicitación de este sujeto descentrado a partir de la escisión en Lacan, el desplazamiento en Derrida y la muerte final del sujeto hegeliano en Foucault y Deleuze. O sea, estos dos elementos, el límite, el descentramiento, o sea, sacarlo del eje ordenador de la historia, por ejemplo, y la muerte de esta subjetividad hegeliana. La tesis de Butler será que no es clara la posición de las lecturas francesas de Hegel. Por ejemplo, el repudio al filósofo alemán no es tan evidente como se declama. Es decir, Lacan, Foucault y Deleuze, más que ser anti-hegelianos, serían post-hegelianos. Esta es su tesis, ¿no? En tanto intentarían pensar luego de Hegel manteniendo la genealogía del deseo hegeliana, pero sin la sutura de la diferencia, sin la identidad que se sella en la dialéctica. Esta es un poco su hipótesis, digamos, ¿no? Lo que va a decir Butler es eso, es que, bueno, estos autores no son tan anti-hegelianos, más bien son post-hegelianos, en el sentido de que continúan repensando los problemas que pensaba Hegel, el deseo, la subjetividad, pero
lo piensen de una manera ya superadora, pero esa superación no implica ir contra él, implica más bien una continuidad que amplía y que modifica ciertos elementos, ¿no? Sobre todo este elemento o sea, de la dialéctica sin sutura, o sea, esto lo vamos a ver ahora bien, digamos, ¿no? Una identidad, ¿no? Sin la identidad que se sella en la diferencia, vale decir, sin la síntesis. O sea, serían post-hegelianos en el sentido de que no serían pensadores que se rigen por la dinámica de la Aufhebung o de la síntesis. Ninguno de estos autores, ni Lacan, ni Derrida, ni Deleuze, ni Foucault, eh, van a continuar pensando en términos dialécticos. Pero eso no quiere decir que sean anti-hegelianos. Esta es la hipótesis que tiene Butler. Entonces, veamos uno por uno. Vamos a Lacan primero, ¿no? Según Butler, para Lacan el deseo es anhelo de regreso al origen, que implica la disolución del sujeto mismo. Por tanto, el deseo vive una vida imaginativa, una escisión que necesariamente tiene como principio la insatisfacción, ya que satisfacer el deseo implicaría disolver el sujeto y su destrucción. Esto lo dijimos respecto de Hegel, recuerden, ¿no? O sea, buscar la satisfacción plena implica que el otro me niegue a mí, o sea, implica una absorción total, y esa absorción implica que yo me borro, yo me desintegro en esa síntesis pura, plena. Eso implicaría el deseo satisfecho. Por tanto, el deseo satisfecho implica mi muerte. La única forma de la satisfacción plena es la muerte. Esta es la idea. Por eso necesariamente tenemos que mantener la insatisfacción para no morir. Ahora, hay obviamente en el caso de Lacan, esta noción de regreso al origen tiene que ver con el seno materno, ¿no? Dice, en otros términos, la fusión libidinal con el vientre materno, el origen, está obliterada, está prohibida por el principio edípico, de allí la insatisfacción constitutiva. O sea, la operación que va a hacer Lacan es, bueno, esta fusión desintegradora que aparece en Hegel, él la traslada a la cuestión del vínculo entre hijo y madre. Y ahí aparece precisamente, o sea, en el caso de Hegel está impedida por la fusión que implica la destrucción, la muerte. Y en el caso del psicoanálisis lacaniano está prohibida por el principio de edipización, del mito del incesto, digamos, ¿no? El incesto, que funciona como una prohibición, como una ley de prohibición. Entonces, por tanto, también se mantiene la insatisfacción, en un caso para evitar la muerte, en otro caso para evitar el incesto, que es una ley, un cultural. Entonces, esa insatisfacción es constitutiva. La prohibición constituye de este modo el fundamento del deseo para Lacan. O sea, el deseo debe ser insatisfecho y además se constituye a partir de la negación o de la prohibición. La positividad del lenguaje es parte de la estratagema de la denegación. La representación del lenguaje se funda en la represión necesaria del inconsciente, la opacidad del significante. En otras palabras, el deseo para Lacan es un objeto perdido y prohibido por la ley del padre y la ley del significante que obtura el acceso pleno al origen. O sea, no podemos volver, hay una nostalgia por volver al origen, pero simplemente es una nostalgia permanente. O sea, no podemos volver, ¿por qué? Porque volver implicaría precisamente transgredir esta obliteración, esta negación que es el incesto, esta prohibición que es el incesto, ¿no? Y ir en contra de la ley del padre. ¿Se entiende? O sea, esta es un poco la idea. Esto mantiene un poco la lógica hegeliana. Lo que pasa es que en Hegel no está la cuestión de la edipización. Aparece la disolución del sujeto. Entonces, para evitar y para llegar a la muerte, tenemos que mantener la insatisfacción. En el caso de Lacan, no. Es producto de la edipización. Entonces, la constitución del sujeto, según la visión lacaniana, se inicia con la ley paterna, en el nombre del padre, ¿no? La separación del sujeto masculino de la madre, y marca el principio de la diferencia sexual que Butler criticará. Lo veremos más adelante. Esto, o sea, esto también lo va a criticar primero quiero que lo entendamos, después vamos a ver las críticas, digamos, ¿no? O sea, la ley paternal, en el nombre del padre, digamos, es constitutivo. Y el Edipo es constitutivo de la subjetividad, por tanto, el deseo, desde el punto de vista psicoanalítico lacaniano, se constituye a partir de la diferencia sexual, se establece a partir de esta ley, y se establece a partir del incesto.
o sea, de esta prohibición del incesto. Entonces, el deseo tiene algo, el deseo está atravesado, por su definición, por la prohibición. O sea, si uno quiere desarrollarlo, si uno quiere realizarlo con plenitud, implica transgredir, implica matar al padre. Este es el punto. Y esto está prohibido. Entonces hay un elemento ahí, y por tanto eso implica la insatisfacción. Eso es lo que va a criticar fuertemente Deleuze. O sea, hay una constitución a partir de la negación y de la prohibición del deseo, y una condena a la insatisfacción. ¿Por qué tiene que pensarse así el deseo? Esto ya veremos la diferencia con Deleuze, ¿no? Pero además de ese elemento, de pensar el deseo a partir de la negatividad, la insatisfacción, con todos los problemas que tiene, hay otro elemento, que es el principio de la diferencia sexual también está atravesado por la ley paternal y por la edipización. O sea, pensar la diferencia sexual a partir precisamente de la prohibición. Este también es un punto. Esto implica también pensar una diferencia sexual heterocentrada, binaria, fuertemente binaria, y fuertemente heterocentrada, y fuertemente masculinista, y paternal, y familiarista. Todo esto aparece ya en la definición de deseo, en términos psicoanalíticos, ¿no? Esto lo va a discutir también Butler fuertemente. Entonces, lo absoluto de esta manera se constituye como fantasía de satisfacción materna que las mujeres, parejas, esposas, están obligadas a representar el goce infantil perdido y su recuperación. ¿Entiende? Entonces, lo absoluto de la satisfacción es una fantasía de satisfacción materna, pero es una fantasía. Ese lugar de la madre a la que no se puede acceder por la prohibición incestuosa, lo va a ocupar la pareja del hombre, la mujer del hombre, que está mediada, que no es la madre, pero que en general digo, inconscientemente representa ese lugar, ¿no? Este es el punto. Por su parte, Foucault y Deleuze van a cuestionar la universalidad de la ley paterna en Lacan, como decíamos recién, y su rol fundacional en relación con el lenguaje y la cultura. El mito del incesto como experiencia original del placer prohibida y reprimida que da origen al deseo como falta o carencia. O sea, este es el problema. O sea, constituir al deseo a partir de la prohibición, de la represión, y por tanto condenarlo a la falta o la carencia, y por tanto a la insatisfacción. Este es un problema, por lo menos para la visión que va a tener Deleuze y también Foucault. Según la lectura crítica Foucaultiana y deleuziana, la formación del deseo en términos lacanianos desde la negatividad es una enfermedad cultural sostenida por la dialéctica hegeliana y por el psicoanálisis. Para ellos, al revés, será la afirmación lo que caracteriza al anhelo humano. Este es el punto. Entonces, esta visión que todavía mantiene Lacan y que está en Hegel, es la sostenida por la dialéctica y por el psicoanálisis, ¿no? Es la negatividad. Todavía el peso de la negatividad es muy importante. Es fundamental, es constitutivo, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Mientras que el desafío para Deleuze, sobre todo, porque en Foucault vamos a ver que hay una negatividad. Lo que pasa es que es una negatividad que no se cierra, no tiene sutura. Pero en Deleuze, sobre todo, va a ser la afirmación lo que va a caracterizar al deseo humano. O sea, el desafío de un texto como el Antiedipo de Deleuze y Guattari va a ser pensar el deseo a partir no de esto. Precisamente se llama el Antiedipo ese libro porque es tratar de desarmar la explicación del deseo por fuera del mito edípico, sacarlo de ahí y explicar el deseo en otro sentido, como una máquina de producción, como una máquina de agenciamientos, de conexión, por fuera de esta ley paterna y del incesto como estructurante. Entonces, este es como primer punto. El segundo punto, esto lo está analizando Butler, ¿no? El segundo elemento que analiza va a ser Deleuze. Acá vamos a ver algunas cuestiones interesantes, yo creo. ¿Por qué? Porque la filosofía deleuziana se constituye, según Butler, a partir de dos elementos. Primero, la crítica al deseo como negatividad, básicamente de Platón a Hegel y Kant. Toda la tradición que piensa el deseo en términos de negatividad, como recién lo expusimos, lo va a criticar fuertemente Deleuze y Guattari, el Antiedipo.
Y en segundo punto, en función del primero, al revés, la promoción del ideal del deseo como afirmación. Este deseo como afirmación parte de la genealogía de la moral de Nietzsche. O sea, esa es la fuente, básicamente, de 1886. Allí el filósofo ataca la construcción del deseo como falta, de la falta, un deseo basado en la negación, la ausencia inalcanzable, la insatisfacción y la edipización. Y para eso se vale precisamente de Nietzsche, porque Nietzsche lo que va a plantear es que hay una moral constitutiva, una moral hegemónica, que es lo que él llama la moral del nihilismo, la moral de esclavos, que es la que nos condena al sufrimiento, a la insatisfacción, a la negación de sí mismos. Entonces, esta explicación a partir de la edipización, de la ley paternal y demás, culturalmente, en términos culturales, es, para Deleuze, según Nietzsche, eh, parte de la moral de esclavos. O sea, lo que quiere desactivar es esta moral de esclavos, que sigue manteniendo el psicoanálisis y Hegel. Entonces, contra la prohibición constituyente de Lacan, que funda el deseo, Deleuze opone una moral de señores, nietzscheana, aristocrática y vital, que repudia la represión originaria psicoanalítica y la escasez de la economía capitalista, porque también, esto es muy extenso y en mis cursos del antidipo lo pueden ver, digamos, hay una relación allí entre deseo y aparato productivo, o sea, este deseo obturado, este deseo insatisfecho permanentemente, tiene relación además con un socius. O sea, el deseo está inserto en la historia, el deseo está inserto en una dinámica económica, política, que es capitalista, o por lo menos, a ver, en los últimos siglos que ha sido capitalista. Entonces, esta condena a la escasez y a la insatisfacción no es casual que tenga que ver también con la dinámica capitalista según Deleuze. ¿Mm? Pero esto ya es abrir otra puerta que no quiero entrar ahora. Quiero ver cómo lo piensa Butler. El problema entonces de la constitución del deseo en Hegel para Deleuze radicará en dos cuestiones. En primer lugar, el goce como modo de insatisfacción. Por eso el goce, ese término goce, es una palabra complicada, es una palabra que no tiene una resonancia positiva en el psicoanálisis. El goce es el sufrimiento, es una forma de sufrimiento básicamente, ¿no? Y por eso tampoco la usa Deleuze. Deleuze detesta esa palabra, porque es una palabra que tiene una resonancia, es asociar la posibilidad de la satisfacción, es asociar esa capacidad de gozar con la insatisfacción permanente y por tanto digamos, paradojalmente con el dolor. Y en segundo lugar, la autonomía del sujeto basada en la identidad que borra la diferencia. ¿Mm? Este es otro elemento, digo, la idea de borrar la diferencia, ¿no? La idea de la autonomía del sujeto borra, ¿por qué? Porque estamos en un proceso dialéctico, sintético, y que de eso también se va a alejar Deleuze. Entonces, ambos elementos serán las piedras fundamentales de la moral de esclavos ascética de Hegel y Lacan, en la cual la diferencia se padece y nunca jamás se goza. Esto es lo que va a atacar Deleuze fundamentalmente de esta posición y que Butler está leyendo. Entonces Butler primero lee a Lacan y lee a Deleuze en estos sentidos, ¿no? Ahora veamos entonces la posición, o sea, Butler entre Lacan y Deleuze, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de convergencia, de divergencia, qué toma, qué no toma? La hipótesis de Butler va a ser la siguiente. Tanto Lacan como Deleuze, dice, siguen siendo presas del sueño hegeliano de la satisfacción del deseo por darle primacía a la búsqueda de plenitud, no satisfecha o satisfecha. En otras palabras, ambos coinciden en el estatus ontológico independiente del deseo respecto de la ley prohibitiva. Vamos a explicarlo con más claridad. A ver, en el caso de Lacan, el goce, en términos franceses, es jouissance. Es la estructura noumenal del deseo cuyo telo fin nunca se alcanza porque implicaría la destrucción del sujeto, su muerte. Esto ya lo dijimos, o sea, la realización plena, la satisfacción plena implica la muerte. El goce implica la muerte. ¿Mm? De ahí la prohibición de la satisfacción. Mejor hay que prohibir esa insatisfacción. ¿Y cómo se prohíbe en términos psicoanalíticos? Bueno, a partir del establecimiento de la ley paternal, del mito, del mito de Edipo y del incesto, como forma de obturar, digamos, esa realización plena. ¿Mm?
Ahora bien, dice, pero que nunca se alcance, dice Butler, no quiere decir que no sea independiente. No quiere decir que no sea independiente. O sea, vea lo que está diciendo. En ambos, tanto Lacan como Deleuze, según Butler, el deseo tiene un estatus ontológico independiente de la ley prohibitiva. Es decir, tiene como una dinámica independiente. Ahora, que nunca se alcance no quiere decir que no sea independiente. Este es el primer punto. Esta es la posición que va a haber respecto de Lacan, ¿no? O sea, el deseo es como una dinámica propia. Que tenga una ley prohibitiva no quiere decir que no sea independiente, porque incluso puede transgredirlo si quiere aceptar la muerte en términos lacanianos. En el caso de Deleuze, dice, la erótica de la multiplicidad que plantea implica una vida en todo caso precultural, entre comillas, liberada de la moral de esclavos. En este caso, la visión afirmativa impele que la experimentación inmanente, al revés de Lacan, sí conlleve la satisfacción, por tanto es independiente, ¿no? Acá al revés, en el caso de Deleuze y de Guattari, el deseo, al no estar pensado a partir de la prohibición, de la edipización, al pensar el deseo en términos desedipizados, al pensar el inconsciente como una fábrica de producción y no como un teatro de representación, acá sí el deseo es independiente, pero a diferencia de Lacan, sí puede llevar la satisfacción. En el caso de Lacan no lleva la satisfacción. O si la lleva implica la disolución o la muerte, ¿no? En el caso de Deleuze sí puede llevar la satisfacción porque la satisfacción implica la producción de agenciamientos, de conexiones heterogéneas, de afectaciones mutuas. ¿M? Porque no se parte de la carencia, ¿se entiende? ¿No? Porque no hay carencia originaria. Lo que plantea Butler es que tanto Lacan como Deleuze describen la misma dinámica deseante pero con fines opuestos. Pero este movimiento deseante continúa la lógica hegeliana. O sea, lo que dice Butler es que tanto en Lacan como en Deleuze, la noción del deseo como fuerza vital constituyente de la subjetividad, permanece. Ahora, obviamente, permanece pero tiene fines opuestos. Si usted quiere resultados distintos. En el caso de Lacan, la prohibición termina, si bien hay una independencia del deseo, hay una prohibición que también es constitutiva. Y en el caso de Deleuze, no, porque no se parte de la prohibición. Pero el deseo es igualmente constitutivo de la subjetividad como en Hegel. ¿Mm? Ahora bien, es importante aclarar que la visión afirmativa del deseo deleuziana no es una proyección antropomórfica para Butler, vale decir, es la generatividad de la vida misma. El sujeto habita, se entrega a la voluntad de poder o bien al deseo de persistir en el propio ser, como diría Spinoza. En este sentido, Butler lee que este abordaje deleuziano del deseo como afectividad múltiple en lo natural implica un eros precultural, esto es interesante, lo comento, que conduce a cierta afinidad de Deleuze con cierto liberalismo clásico, sobre todo de Locke y de Bentham, en tanto que estos pensadores sostenían que los individuos tenían deseos de placer o de propiedad naturales que eran prohibidos o regulados por el contrato social. Este deseo ahistórico, entre comillas, en Deleuze, según Butler, implicaría cierta ontología común con la tradición liberal. En este sentido, Deleuze sería un caso particular de liberal crítico del capitalismo. Esto es muy interesante. Ahora voy a mostrarles en qué páginas de este libro aparece esto. Bueno, me parece que es una lectura muy original de Deleuze, ¿no? O sea, sería algo así como lo que está manteniendo Butler es que Deleuze sería involuntariamente, porque no es algo que lo busque, involuntariamente sería liberal o tendría posiciones involuntariamente liberales, ¿no? Producto de su concepción del deseo. Como dice acá, es decir, el deseo sería algo así como una matriz precultural, precontrato social, que el contrato social en definitiva termina prohibiendo o regulando. ¿Se entiende? Pero sin contrato social el hombre tendería a esta, como decimos acá, a esta afinidad, a esta afectividad múltiple. Lo cual, a ver, no es raro esto, porque si ustedes se ponen a pensar, el primer libro de Deleuze es sobre Hume. Hume era un filósofo que formaba parte de la escuela escocesa, en la cual estaba Adam Smith. Hume era liberal, pero no era contractualista. O sea,
creía básicamente que las instituciones eran producto de las afectaciones, de la conversación humana, de la simpatía, de lo que él llamaba simpatía, del hábito. Y eso construía, sí, después instituciones como la propiedad, la familia. Pero eso era posterior, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, Hume no pensaba, creía básicamente que el yo era un haz de percepciones. Como buen empirista, era un haz de percepciones. O sea, no tenía un concepto de sujeto estructurado, fijo. Eso no existía. O sea, el yo, entre comillas, o la identidad, era siempre provisoria, era producto de esas percepciones que cambiaban, ¿no? Y Hume era un filósofo liberal. Entonces, esto que marca Butler con respecto a Deleuze me parece bastante lógico, ¿no? Pero más allá de esta, o sea, de este elemento, lo que está planteando Butler en definitiva es que tanto Lacan como Deleuze, si bien tienen búsquedas y finalidades distintas, tienen algo en común con Hegel, que es en preservar la dinámica del deseo como fuerza ontológicamente constitutiva del sujeto, independiente, autónoma. ¿Mm? En un caso igual hay, si ustedes quieren, una prohibición, Lacan, y en otro caso no hay una articulación a partir de la prohibición, pero esa fortaleza del deseo se mantiene, ¿no? Ahora bien, veamos Foucault por Butler. ¿Cómo lo piensa a Foucault? Dice, por último, Butler analiza la posición Foucaultiana que plantea que fuera del discurso y del poder no hay deseo. A diferencia de Deleuze, Foucault rechaza la noción precultural del deseo. O sea, no existiría algo así como un deseo precontrato social o una afectación previa. El deseo está matrizado a partir de relaciones de poder para Foucault. Por tanto, no es posible pensarlo por fuera de esta dinámica. Vale decir, no hay un deseo puro o precultural o precontrato o ingenuo o digamos que está en la génesis, no. Por tanto, emanciparse en términos deseantes no es liberarse del poder para Foucault, ya que fuera del poder no hay nada. ¿Se entiende? O sea, el deseo está, entre comillas, contaminado ya. O sea, porque uno nace en un marco, una matriz de relaciones de poder. Uno se constituye su subjetividad a partir de diferentes instituciones que son relaciones de poder. La familia es la primera, la escuela es la segunda, el Estado, la empresa, bueno, en fin. Esas instituciones disciplinarias nos constituyen para Foucault, nos normalizan, o sea, fijan un patrón de normalidad, por tanto, no hay nada por fuera de eso. Entonces no tiene sentido emanciparse, porque la emancipación quiere decir yo me libero de estas cadenas para volver al punto de partida, pero en el punto de partida ya tiene cadenas, entre comillas, entonces uno tiene que operar con eso, tiene que resistirse, tiene que hacer algo con eso. Entonces, por ello el poder para Foucault es productivo, nos hace, nos produce. Uno puede rehacerse de otra manera, puede resistirse, puede gobernarse de otro modo. ¿Mm? Entonces, dice Foucault, el poder es más productivo que represivo. La confesión misma, como acto de verdad, sea en el plano religioso, pero también sea en el plano del análisis, o sea, en el plano psicoanalítico, la confesión, la palabra que confiesa y que dice la verdad del deseo, se erotiza, no alivia al paciente de su deseo, más bien produce el deseo que dice interpretar. Esta es la lectura polémica, crítica que va a tener Foucault, el psicoanálisis en la voluntad de saber, en el primer tomo de la historia de la sexualidad, que para él ese dispositivo es, el dispositivo analítico dice liberarnos de algo, de lo cual no nos libera. O sea, es un poco el cierre del libro, es la ironía del dispositivo. O sea, dice emanciparnos cuando en verdad no nos emancipa de nada. ¿Mm? En Foucault, la insatisfacción del deseo en términos lacanianos no se lamenta como en Sartre, sino al revés, se celebra. Esto lo dice Butler, ¿no? Leyendo a Foucault. Se celebra como posibilidad erótica perpetua, como triunfo del eros sobre la ley inmovilizante, prohibitiva y edípica. Leo un poco y ahora explicamos, ¿no? Dice, el interés de Foucault por el sadomasoquismo se apoya en esta lógica del juego estratégico de diferencias que no se sintetizan nunca. La oposición, la negación, lejos de resolverse, se celebra. ¿Se entiende? O sea, lo que está diciendo Foucault es esto.
¿Hay diferencia? Por lo menos en la lectura de Butler. ¿Hay diferencia? Sí. ¿Hay negatividad? Y sí, porque uno niega al otro. Pensemos este ejemplo que él da del sadomasoquismo. ¿Por qué le interesa el sadomasoquismo? Porque él lo practicaba también, digamos, ¿no? Precisamente porque es una relación de diferencia asimétrica, diferencial, donde uno niega al otro, donde uno es amo y otro esclavo, pero esas posiciones son reversibles, son transformables, son modificables. O sea, no es que el amo siempre es amo y el esclavo siempre es esclavo. En eso es antihegeliano. Cambia. Pero la diferencia se mantiene, no se sintetiza. ¿Se entiende? O sea, es una dialéctica, entre comillas, sin suturas, sin amarras, como dice Butler. Porque hay reversibilidad, pero no hay síntesis. Entonces, no se borra. No hay un borramiento de la diferencia. Al revés, la diferencia se mantiene fuerte. Pero es una diferencia no cristalizada ni universal, sino que es modificable. ¿Mm? Entonces, al revés, dice acá, la insatisfacción del deseo no se lamenta, sino se celebra como posibilidad erótica. Es decir, contra la ley inmovilizante, prohibitiva, edípica, esa diferenciación es la que hace que tenga sentido el deseo. ¿Mm? Pero que no se sintetiza nunca, ¿se entiende? Digamos. Entonces, acá se ve un poco la diferencia, yo creo yo, con Deleuze. En Deleuze el deseo es afirmación plena. En Foucault es diferencia, es negatividad, sin sutura, pero él no ve ningún problema allí. No ve ningún problema. Al revés, le parece interesante eso. ¿Mm? Por tanto, la oposición, la negación, lejos de resolverse, se celebra. Por tanto, según Butler, la sexualidad para Foucault es un dominio de conflicto y de lucha, de erotización del mando y la sumisión, ¿no? Es esta erotización del mando y la sumisión la que produce placeres. O sea, esto es interesante. O sea, la negación, la diferencia se erotiza. El mando se erotiza. Ahora, este mando y esta conducción cambia. No es que siempre manda el mismo y siempre es sometido el mismo. No. Es un juego estratégico. Esto lo dice muy bien y después seguramente lo vamos a leer Éric Martí en este texto, ¿no? Es un juego estratégico erotizado. En este aspecto, Butler lee la lógica erótica Foucaultiana como la versión sexual de la creación nietzscheana de valores, ¿no? Es como otra forma, Foucault habla de crear placeres, Butler habla de creación nietzscheana de valores, ¿no? Placeres y valores. En conclusión, Foucault propone realizar una historia de los cuerpos y alejarse de la historia del deseo. La historia de la sexualidad va a ser un poco eso, es una historia del cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo ha sido pensado de manera distinta en la antigüedad griega, romana, en el cristianismo, en la modernidad, ¿no? La historia del deseo se verifica sobre la historia de los cuerpos, o sea, no hay historia del deseo sin historia de los cuerpos. El cuerpo como territorio en el cual se materializa la historia a través de conductas, comportamientos y actitudes. O sea, no tiene sentido hablar del deseo como algo abstracto, sino más bien de cuerpos que encarnan esos comportamientos y de placeres que son actos específicos, creados, irreversibles. Esta es la visión que tiene Foucault. Ahora, en cualquiera de los casos, eh, Butler va a tomar algunos elementos, o sea, de estos autores, pero estos autores que mencionamos o que recorrimos recién, que son Lacan, Deleuze y Foucault, van a ser fundamentales. Ahora, ¿cuáles son más fundamentales o cuáles son constitutivos para la filosofía butleriana? Indudablemente, Lacan el psicoanálisis va a ser importante, sobre todo por el uso que va a hacer de algunas nociones para la construcción. Ahora voy a leer algo del texto de Éric Martí. Por ejemplo, una noción que es la noción de forclusión, de lo forcluido, que es una lectura, una interpretación bastante peculiar que tiene Butler, bastante rara. ¿Mm? Ahora vamos a ir ahí. Pero antes vamos a sujetos del deseo. Quiero leerles algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que, sobre todo o sea, de este último capítulo, del capítulo cuarto, que se llama Las luchas a vida o muerte del deseo, Hegel y la teoría francesa contemporánea. Vamos a leer algunas de estas partes. Primero, en la página 261, ¿no? Dice, claro está
que sería desacertado hablar de pensamiento post-hegeliano o de filosofía francesa contemporánea como si se tratara de un significante unívoco, auténtico, universal. Sin duda los filósofos de la diferencia tienen diferencias entre sí, y para muchos de ellos la noción de diferencia es objeto de su indiferencia. No obstante, mi relato prosigue con Lacan, Deleuze y Foucault, porque todos ellos se interesan en un tema que los conecta con la tradición hegeliana, por indirecta que sea esta conexión, el sujeto del deseo. Esto es lo que decíamos antes, hay algo común, por eso no los lee como anti-hegelianos, sino más bien como post-hegelianos, el sujeto del deseo. El problema de la diferencia ontológica y la noción del sujeto humano, su interrelación en la tradición hegeliana, se reformulan de manera radical, en especial cuando ya no se concibe que el deseo denote los proyectos metafísicos de un sujeto idéntico a sí mismo. Entonces, hay algo en común en estos autores franceses que es esa aproximación, ese abordaje al deseo que sigue siendo en ese linaje hegeliano. Ahora veamos el tema del sujeto, página 264. Dice, el sujeto se escinde de una unidad libidinal original con el cuerpo materno. En términos psicoanalíticos, esta escisión es la represión primaria que da como resultado la individuación. O sea, la individuación implica el desprendimiento del cuerpo materno. El deseo, por eso está la nostalgia de volver, pero el incesto, el mito de Edipo, obtura esa realización plena del deseo, que en definitiva es la melancolía, es la vuelta. El deseo es por ende la expresión de un anhelo de regreso al origen que, de ser posible, haría necesaria la disolución del sujeto mismo. O sea, si yo transgredo la ley de edipización, supuestamente volvería en términos simbólicos al vientre materno y me disolvería. Es otra forma de la muerte en Hegel. O sea, es lo mismo. O sea, por eso la realización no puede ser plena porque implica de una u otra manera la disolución o la transgresión de la ley. Bueno, esto es un poco, esto ya lo planteamos, así que vamos a seguir un poco de largo porque es más o menos decir lo que ya dije. Vamos a la página 286. Bueno, acá hay un par de preguntas que está bueno hacerse porque lo vamos a ver en los próximos textos de Butler. Dice, hay numerosas razones para rechazar la concepción psicoanalítica del deseo y la diferencia sexual desarrollada por Lacan, así como sus supuestos acerca de la presencia y la función del tabú del incesto en todas las culturas. Pero ese debate nos llevaría a otra indagación, que no es la que nos ocupa. No es la que nos ocupa en este texto, pero es la que va a ocupar a Butler en otros textos. De hecho, veremos que la cuestión de la diferencia sexual va a ser fundamental para la idea de género. Entonces, por ahora vean que la noción de género no aparece, ni en la primera clase que vimos ni en esta. O sea, el concepto de género no aparece todavía. No está dentro del análisis de Butler, de la joven Butler, uno podría decir. Sin embargo, dice, tanto la crítica feminista de Lacan como sus sucesores en el terreno filosófico plantean la objeción de que la ley de prohibición, la ley del padre, parece actuar de una manera universal y se considera fundacional en relación con el lenguaje y la cultura. Se presupone que hay una experiencia original del placer que es prohibida y reprimida, lo cual da origen al deseo como falta, un anhelo ambivalente que encarna la prohibición al tiempo que busca transgredirla. Y vean estas preguntas. Dice, ¿el deseo no solo debe ser fundado por la prohibición, sino también necesariamente estar estructurado en función de ella? O sea, ¿está estructurado en función de ella? Vale decir, no hay deseo sin prohibición. ¿Es tan rígida la ley? ¿Es siempre tan fantasmática la satisfacción? Este es un punto. Este es un punto fundamental. Ahora, yo quería volver a esto, ¿no? O sea, el tema de la ley de prohibición, la ley del padre, como ley universal. Bueno, esto es, acá todavía este término no apareció, pero esto es el patriarcado. O sea, desde el punto de vista simbólico, es el patriarcado. Simbólicamente hay una estructuración patriarcal. Estamos hablando de la ley paternal como estructuradora del deseo. Este es el fundamento simbólico del patriarcado y de la diferencia sexual. Y esto es lo que Butler va a discutir más adelante. O sea, ¿por qué tenemos que pensar
el deseo en función de este patriarcalismo de origen. ¿Mm? ¿Por qué no podemos pensar la diferencia en otro sentido? Pero acá ya está. Y de hecho es el objeto de críticas de, precisamente como dice Butler acá, tanto la crítica feminista de Lacan como sus sucesores plantean la objeción de que la ley de prohibición, la ley paterna, parece actuar de manera universal. De hecho, por eso digo, el feminismo, la teoría queer va a criticar esta estructuración de lo simbólico a partir de la ley paterna. ¿Mm? Porque eso implica asumir un patriarcalismo inmóvil. ¿Mm? Bien. Eh, Acá, bueno, toda la parte de la afinidad, esto que yo comenté de la afinidad de Deleuze con el liberalismo, vean, por ejemplo, en la página 298 y 209, sobre todo 299. Se los leo para que quede claro, digamos, ¿no? Dice, resulta paradójico que la postura claramente anticapitalista de Deleuze comparta varios presupuestos filosóficos con el liberalismo clásico, así como aquellos pensadores sostenían que los individuos alimentan ciertos deseos eh, de obtener placer o propiedades que se ven inhibidos por las restricciones impuestas por el contrato social. Deleuze concibe una diversidad libidinal no reprimida en su origen que se halla sujeta a leyes prohibitivas de la cultura. Tanto en uno como en otro caso subyace en el deseo una idea precultural, la esencia de lo individual que más tarde quedará distorsionada o reprimida como resultado de la imposición de estructuras políticas antieróticas. Esas estructuras van a ser estatales, ¿no? Y también capitalistas. Esto lo dice la página 299 a 300, por si quieren ampliar un poco ese tema. Ahora, veamos, pasemos. Bueno, esto más o menos de Lacan ya creo que lo dijimos. Vamos más bien hacia el final. Acá tengo hacia el final, tengo sobre todo lo que plantea respecto de Nietzsche y de Foucault, ¿no? Dice en la página 326, acá está, dice, el yo disociado se concibe como una creación sublimada del cuerpo reprimido por los discursos jurídicos, lo cual sugiere que el sujeto no es más que una ficción en cuya base está la regulación del cuerpo. En este tema, la teoría de Foucault se basa sin duda en la voluntad de poder de Nietzsche y en su concepción del ego como ocultamiento de la múltiple afectividad del cuerpo. Por consiguiente, para Foucault, el sujeto se disocia del cuerpo y de las relaciones de fuerza polivalentes de las que se haya constituido, lo cual sugiere que en una historia el sujeto debe incluir necesariamente la descripción de mecanismos regulatorios y represivos que dieron origen al sujeto, entre comillas. Al discutir el tema del cuerpo, Foucault recurre algunas veces a un vocabulario naturalista, lo cual resulta bastante cuestionable y sugiere, como señalé antes, que el cuerpo siempre ocupa ocasión para un juego de dominación y regulación. Entonces lo que está diciendo es, en esta lectura que hace Butler de Foucault, es que hay una disociación del sujeto con el cuerpo. En verdad lo que se debería pensar es el cuerpo. El cuerpo encarna valores. El sujeto es una abstracción, digamos, que impide pensar estos mecanismos regulatorios. La cuestión de la norma va a ser muy importante para Butler. Ya veremos más adelante cuando se hable de reglamento de género. Ahí va a volver a Foucault y a François Val, que es un discípulo liberal de Foucault, que va a pensar la norma como una forma de positividad que matriza cuerpos. La norma es eso, es el establecimiento de un patrón que establece cuáles son las pautas o atributos de un comportamiento válido, normal, digamos, y también fija el límite de lo que queda fuera, que es lo anormal. Bueno, eso lo va a pensar Butler respecto, por ejemplo, del género. ¿Mm? O sea, qué tipo de comportamientos sexuales son normales y qué tipos son anormales. ¿Qué es entendido como una masculinidad normal? ¿O cuál es el género que determina? ¿O cuál es el patrón de lo que es el reglamento de género, como dice ella, que determina la masculinidad y la feminidad? O sea, hay un reglamento que determina atributos en la masculinidad y en la feminidad. ¿Se entiende? Acá me estoy anticipando mucho, pero esto un poco, cuando habla de la regulación de los cuerpos, precisamente Butler va a pensar la cuestión del género a partir de la performatividad de
los cuerpos, cómo los cuerpos se mueven, caminan, actúan, qué gestos tienen. Eso hace al género. O sea, no hay género sin performatividad. Algo que ya veremos la próxima clase. Les leo el último pasaje de Sujetos del Deseo, la página 329, que es la última. Dice, la crítica del discurso sobre el deseo y de la figura del sujeto del deseo que desarrolla Foucault acierta al recordarnos que deseo es un nombre que no solo denota una experiencia, sino también que la determina. Que el sujeto del deseo bien puede constituir una ficción útil para una variedad de estrategias regulatorias y que la verdad, entre comillas, del deseo puede residir en una historia de los cuerpos que aún no se escribió. Foucault nos desafía a burlarnos de nosotros mismos en nuestra búsqueda de la verdad, en la persecución incansable de la esencia de nuestro yo, en los diversos ramalazos de impulso que nos atraen en su promesa metafísica. O sea, lo que está diciendo es, bueno, la verdad no es tanto un origen puro, no es buscar un origen, insisto, puro, intocable, genético, sino que la verdad también es constituida a partir de relaciones de poder, de interpretaciones hegemónicas y más poderosas que determinan la verdad o lo que se dice verdad en diferentes momentos de la historia. Quiero ir al texto de Martí ahora, que estos últimos minutos, precisamente para ampliar algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo de Butler con Lacan y con el psicoanálisis. Sobre todo, ya les diría, también anticipando cosas que vamos a ver la próxima clase con el género en disputa, ¿no? Vean lo que les leo, aunque sea dos pasajes, o tres como mucho. En la página 38 dice, el género, un poquito antes, perdón. Sin embargo, con Butler, el concepto de género no es una noción simplemente pragmática, como ya veremos, sino también una categoría dialéctica. Acá se ve un poco de elemento hegeliano. El género no reemplaza la noción de sexo como un simple sustituto, es decir, lo social que toma el relevo de lo biológico, puesto que si así lo fuera no modificaría en absoluto el funcionamiento normativo de la sociedad y de las asignaciones identitarias. O sea, sería sacar a uno y meter a otro y la lógica sigue siendo igual. O sea, saco el sexo biológico, pongo el género y sigue la misma dinámica. El género se inscribe en una dinámica singular porque aunque el cuerpo está genderizado o generizado, es decir, esté asignado, es decir, por una asignación social externa a mí, por un reglamento, por un patrón, por una heteronorma, para decirle de Butler, que va a asignarme a un lado o al otro, no deja de abrirse a otros posibles, sobre la base de prácticas sexuales o asexuales. Así de construido el género pone en entredicho lo que Butler llama inferencias triviales. O sea, el género no es que ocupa simplemente el lugar del sexo, sino que abre la posibilidad a otro tipo de comportamientos. Ahí está el elemento de lo fluido. Sigo. A partir esencialmente de los trabajos de Esther Newton, aquella pone de manifiesto las distancias entre las identidades eróticas, los roles eróticos y los actos eróticos, lo que permite corregir los estereotipos de género. Esta estilización, término tomado de Foucault, pudo ser ella misma objeto de un cuestionamiento por los problemas que plantea el concepto de orientación sexual. El riesgo de una fijeza, una reificación que impediría así la fluidificación extrema de las identidades hacia lo que apuntan los gender studies. Butler salva en definitiva la noción de orientación sexual de esas críticas formuladas sobre todo por la intelectual y activista, bueno, después sigue, pero sobre todo me interesaba sobre todo pensar esto, ¿no? O sea, el género precisamente permite pensar en términos de fluidificación, no de reificación. El género es ser un constructo, una asignación, bueno, así como fui asignado, puedo ser reasignado o puedo reasignarme yo. Entonces hay un elemento de fluidificación, a diferencia del sexo. Pero quería ir sobre todo, bueno, el tema de lo performativo lo vamos a ver muy en detalle la próxima clase. Yo quería leerles esta parte de la página 69 de la forclusión y la censura, sobre todo el vínculo con Lacan. Vean lo que dice, en ese contexto se asigna a Lacan
una función que en un principio puede parecer incomprensible. Para Butler la cuestión pasa por proyectar en procesos performativos de censura, por ejemplo exclusiones raciales, sociales, de género, un concepto lacaniano, la foroclusión, originado en la clínica psicoanalítica y que designa en el sujeto psicótico, el loco, la exclusión de un elemento esencial para el psiquismo. La noción de foroclusión, propuesta por primera vez por Lacan en el seminario La psicosis del 55-56, para traducir el concepto freudiano de Verwerfung, que es rechazo, supresión, apunta a distinguir la posición del psicótico de la del neurótico o el perverso. La foroclusión no es ni la represión, neurosis, la represión sí es propia del neurótico, ni la desmentida, la perversión. En estos dos últimos casos el sujeto conserva lo que reprime o desmiente. O sea, un neurótico conserva lo que reprime y el perverso lo que desmiente. Mientras que en el caso del psicótico, ese elemento primordial, ligado a la esencia del padre, queda excluido del universo simbólico del sujeto. En el sujeto psicótico, lo forocluido solo puede retornar en lo real bajo la forma de la alucinación. La foroclusión, la confusión de Butler es sorprendente porque al asimilar la foroclusión a la generalidad social de las censuras y exclusiones, cuestiona su valiosa especificidad. Entonces, ¿se entiende lo que está diciendo Martí? Lo que está diciendo es que Butler se apropia del concepto de foroclusión, que tiene una aplicación más bien simbólica, como dice acá, para aplicar ese concepto de foroclusión, ¿no? Digamos, de un individuo psicótico a la censura social, digamos, ¿no? Y cómo lo forocluido es una forma de producción, es una forma de producir exclusiones, ¿no? Esto lo dice la página 71. Vean acá. La foroclusión es entonces lo que corta la palabra del discriminado, pero al mismo tiempo lo construye y lo protege de la disolución. Es paradójico, ¿no? O sea, lo protege de la disolución, lo protege de su muerte. Así las alucinaciones del delirio paranoico, esa extraordinaria fantasmagoría vivida por el loco como un peligro extremo, lo que Lacan designa pues la injuria aniquiladora, sirven de modelo para describir la performatividad de la injuria social o la discriminación de género. Performatividad que traumatiza, obviamente, porque te dicen que sos un anormal, un marica, un loco, etcétera, que traumatiza, pero recíprocamente construye al individuo injuriado o excluido. Para Butler la exclusión es siempre un proceso de construcción. O sea, esta dinámica de foroclusión que Butler lleva del campo simbólico al campo real, es una dinámica constructiva. Vale decir, la injuria, la exclusión, que es la emergencia de la foroclusión, discrimina pero al mismo tiempo construye. Hay un elemento constructivo y por tanto performático. Esta es la lectura de exclusión-construcción, ¿no? Exclusión-construcción, que plantea Butler. Les leo lo último en la página 72 de este texto. Dice, los delirios alucinatorios de insultos vividos por el psicótico como ruptura en el sistema del lenguaje construyen una imagen en extremo espectacular de las discriminaciones dentro del campo social, así como reflejan la capacidad que Butler atribuye al sistema normativo de fabricar cuerpos discriminados. O sea, los cuerpos discriminados y las conductas discriminadas, más que reprimirse, se construyen. Vale decir, se construyen como, digamos, en un marco de discriminación, pero se construyen. Esta es la idea. Acá en la página 78 lo refuerza Martí. Dice, ella misma señala las etapas de las deformaciones que aplica el concepto lacaniano de foroclusión, necesario para la elaboración de la performatividad. Se trata de una apropiación activa de los conceptos para otra finalidad. Acá lo cita, esto es la página 70 de Excitable Speech. De manera aún más explícita, Butler define sus préstamos como el cambio de un sentido propio por otro impropio. Esto, acá ya nos estamos yendo obviamente de sujetos del deseo, ya estamos hablando de performatividad, pero me parece que es una bisagra, porque estamos hablando a partir del concepto de foroclusión lacaniano, psicoanalítico,
pensándolo ya en un terreno social o psicosocial donde el género está apareciendo. Entonces, lo que no aparecía en absoluto, que era el género en la clase pasada y al principio de esta clase, ya al cerrar esta clase está apareciendo. Entonces, quiero mostrarles con esto que hay una progresión en el pensamiento butleriano. La próxima clase, cuando empecemos con el género en disputa, van a ver cómo estas lecturas que hace Butler de el deseo en Lacan, en Foucault, en Deleuze, van a aparecer ya directamente pensadas en relación con la cuestión del género. Cómo la exclusión termina construyendo. Es una exclusión constructiva. ¿Mm? A partir de la injuria. La injuria va a ser queer. ¿Mm? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver a partir de la clase 3 con este texto, Gender Trouble. ¿Mm? Texto fundamental. Muy bien. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase, bueno, vamos a seguir con este libro que ya les dije. Y cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben al foro de la cursada. Toda intervención siempre es bienvenida. Todo comentario es bienvenido. Así que háganlo con total libertad. Y bueno, seguimos con este curso que es muy apasionante para mí, es muy interesante siempre compartir estos pensamientos con ustedes en la próxima clase. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en la clase número 3.